Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Magnitudes de Blue Wire, en donde nos metemos hasta las entrañas de los temas más relevantes sobre el medio ambiente. Y hoy tenemos nuevamente a un invitado muy especial para nosotros, a Gonzalo Monroy, especialista en energía. La verdad es que es la voz que nos da claridad en estos temas y me da muchísimo saludarte una vez más aquí con nosotros. Gracias, Gonzalo. ¿Cómo estás? Al contrario, Mauricio, qué gusto platicar contigo y con toda tu audiencia, qué gusto. La verdad es que sí, y fue semana movida para nuestros temas, ¿a poco no? Lo que le sigue, literalmente esto se siente como una película de Michael J. Fox. Esto es vuelta, así que regreso al pasado, Back to the Future, literalmente. Totalmente, nada más nos faltaron los efectos especiales para todo el desmadre que se armó. Ahora sí, en medios, porque estuvo muy movida, hemos escuchado también muchas opiniones, pero pues ahora sí que vámonos al tema, ¿no? Entonces, solamente como Vale. para contexto, para nuestra audiencia, platicarles que esta semana, la 1 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó, ahora sí, en el Senado, ya las leyes secundarias de la reforma energética, como platicamos en el podcast anterior, que justamente nos quedamos con la duda de, pues ya nada más falta ver de qué tratan las leyes secundarias para ir entendiendo un poquito mejor. También se presentó esta semana el Plan Nacional de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional, ¿no? Entonces también nos vamos a dar ahí un clavadito que trae cosas interesantes sobre el medio ambiente, trae propuestas muy ambiciosas, pero pues ya, que no, vamos a usar ahora sí que la voz del experto para que nos ayude a platicar. Entonces, sobre este tema nada más, Gonzalo, algo que quieras agregar como para el punto de partida para nuestra audiencia. Claro que sí, pues miren, básicamente para rapidísimo el contexto. El pasado octubre se hizo modificaciones a la Constitución, al artículo 25, 27 y 28. Eran unas cosas relativamente sencillas, pero dentro de lo principal es que CFE y Pemex dejaban de ser empresas productivas para volverse empresas públicas. No se definían, dejaba todo ahí prácticamente pateando el balón. Y ahorita ya salen precisamente las leyes secundarias, las que les dan sentido a todo lo que va a venir para adelante, y es el motivo de esta conversación. Perfecto. Entonces, ahora sí que sin más, ¿de qué te latería hablar primero? ¿Sobre las leyes o un poquito el plan de fortalecimiento al servicio eléctrico nacional? Fíjate, yo diría, Mauricio, que hay que diferenciarlo muy claramente en dos cosas. Una, la parte eléctrica, la otra, la parte de hidrocarburos. Y empecemos con la parte divertida. Hay cosas Hidrocarburos. interesantes, creo. No, Ok. a ver, ese va a tener que venir ahí con algún disclaimer más adelante. Eso va a ser un poquito interesante. Digo, yo No, decía pero en que la es, parte, por ejemplo, no, que yo decía que es más divertida porque es más fácil de entender, ¿no? Tiene menos complicaciones y aristas desde mi punto de vista. Pero por eso tú eres el experto y nos vas a ayudar a entender. ahí aplíquenle. Ok, empecemos por hidrocarburos. En hidrocarburos, aquí viene la parte del disclaimer. Ese es el momento, jóvenes, en que váyanse por una chelita, váyanse por el mezcal, vayan abriendo esa botella que los hace perder el conocimiento. Es un buen momento para saber que el Tonayan está al 3x2 en la Comer, porque esto no va a ser bonito. Estamos hablando de que es una de las reformas más regresivas que hemos visto en los últimos 40 años. Esta es una reforma cuya función principal es borrar del mapa a cualquier competidor de Pemex. Es donde todos los derechos que tú podrías tener como individuo, como empresa, como el secreto bancario, el secreto fiscal, el secreto fiduciario, nada de eso existe. Ahorita prácticamente se pueden meter hasta las anginas, hasta el apéndice para revisar si acaso hiciste algo mal. No es que lo hayas hecho, sino si acaso la autoridad tiene la sospecha de que lo hagas. Estamos hablando de que por primera vez Pemex va a poder elegir a sus propios socios, y el gran problema de todo esto, la razón por la cual no se hizo antes, es que ahorita puede darse el caso, dado el lenguaje que está en esta ley,
que al director general o al director de Pemex Exploración o Producción o algún funcionario menor se lo lleven a Ámsterdam o se lo lleven a Abu Dhabi o se lo lleven a Houston, le den un harem de mujeres y le vendan un reloj por 2 millones de dólares o por 20 millones de dólares. La ley lo permite. No hay licitaciones, no hay prácticamente, y hay que decirlo, ninguna parte positiva. No hay una cosa que literalmente se salve de esa ley. Déjenme incluso llevarlo para que se den cuenta de lo agresivo. Perdón, Mau, perdón, pero esta parte es donde esa es la parte súper, súper agresiva. Claro. Para que se den una idea de los proyectos que Pemex puede llegar a asociarse, de entrada, Pemex lleva el 40% del contrato. O sea, se lleva el 40% del valor. Y aparte de eso, Pemex no te va a dar un solo centavo. Tu contratista te tienes que llevar todo el riesgo, toda la parte de, puede ser de la operación o no, pero de lo que llegues a producir, eso se lo tienes que dar a Pemex para que Pemex lo comercialice. O sea, tú produces y alguien más va a vender el fruto de tu trabajo. Suena muy Oye, agresivo. claro, Gonzalo. Y déjame ahí detenernos un segundito nada más para entender cómo era diferente Claro, este esquema en cómo estábamos con la reforma anterior, que todavía estábamos con los modelos vigentes del 2013, porque pues no se había podido cambiar completamente, ¿no? Menos en la Constitución. ¿Cuál era ese esquema? Me imagino licitaciones, como operan normalmente otras áreas del gobierno, y por qué. Y en específico, ¿qué cambió, no? O sea, ¿cuál fue ese cambio que permite que ahora puedan pasar estas cosas? claro que sí, Mau. Pues mira, el principal es que siguen, ahorita ya serían tres modelos que pueden ser. Uno, el de desarrollo propio, y es Pemex desarrollando sus propias asignaciones en modelos de contrato de servicios, pago en efectivo, no se compromete la producción, lo mismo de siempre, de toda la vida. Se abre la posibilidad o se mantiene abierta, mejor dicho, la posibilidad de que la autoridad, en este caso la Secretaría de Energía, pueda hacer licitaciones y atraer las mejores competencias, puede Pemex participar o no, eso es enteramente de su decisión, para hacerlo. Todo eso se mantiene. Pero el punto 2, el que está intermedio, es de que ahora Pemex, de las áreas que ya tiene, y hay que entender, Pemex tiene el 100% de las reservas probadas y el 89% de las reservas probables, de las cosas que se pueden llegar a producir, pues ahora Pemex ahí dice, yo ya no tengo que licitar con nadie, yo puedo elegir a mi propio socio, la Secretaría de Energía me puede decir por aquí, por allá, pero no me está obligando a nada, y se abren esos espacios, hay que decirlo, amplísimos, gigantescos. Estamos hablando de caminos de corrupción de 16 carriles. Se abre una posibilidad impresionante. Es importante mencionar, Mao, de que esta posibilidad, el principal que se había opuesto era la Secretaría de Hacienda. Por cerca de 80 años se había decidido que esto no puede ser el caso. Hoy llegamos al punto donde esto se pone, pero como te mencionaba y ahorita lo platicaba, está tan manchado, está tan agresivo, está eh, tan atascado, valga la expresión, el modelo que están proponiendo, que te lo puedo ir adelantando, muy difícilmente van a traer a alguien que valga la pena para lograr echar a andar esos proyectos. Es muy posible que echen a andar bloques y que se queden vacíos. Ok, refiriéndonos como que les va a costar trabajo encontrar socio, es lo que Sí, estoy entendiendo. Socios serios, absolutamente. ok, de los serios, de los que pues, controlan, digamos, la industria, los que tienen las capacidades, que son con los que normalmente se hacían las licitaciones, ¿no? Exactamente. De esos, ni uno, absolutamente ni uno va a venir a México. No hay nadie, te lo puedo ir adelantando, vengo bajándome casi del avión de Houston, apenas la semana pasada, no hay nadie en el mundo salivando por venir a México. Hay mejores oportunidades en otras partes del mundo. Claro. Ok, muy interesante esta parte. Y estos son cambios en la ley, en las leyes secundarias que rigen el actuar de Pemex, como entienden en específico, ¿no? Es correcto. Ok, ok, muy bien, muy interesante. Y la verdad es que sí cambia un poco el panorama, esto que nos estás diciendo, porque justo veníamos un poco pues, con esta idea de que el Estado iba a ser capaz solo de realizar todas estas
está como en el discurso, ¿no? De soberanía energética. Y entonces se me hace como raro pensar, pues que ahora está buscando libremente asociaciones. Ay, no sé si me estás escuchando bien, es que como que se me fue. Bien. Entonces, ahora estamos buscando estas asociaciones con menos reglas desde el inicio, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué no van a querer venir los socios si claramente le estamos abriendo la puerta a que sea más laxo? ¿Cuál es eso que está detrás? ¿Ellos no se quieren arriesgar a que ellos terminen perdiendo? Son tres cosas. Una, la primera y quizá principal, es que van a terminar pagando poco más del 60% de cada dólar que ganen. Es un régimen fiscal que no apetece a prácticamente nadie. Dos, los activos, los campos sobre los cuales está sentado Pemex, pues no son de clase mundial. No hay ningún campo que sea literalmente de clase mundial o que le vaya a competir a lo que vemos en Guyana, o lo que vemos en Brasil o en el oeste de África. Son cosas muy pequeñas, realmente no hay nada importante. Y el tercero, cosa que nos lleva a una discusión incluso más complicada, es que Pemex pues, no hay garantía de que te pague. A sus propios contratistas ya le debe más de 20,000 millones de dólares del clásico de que te pago en la siguiente semana, te pago en la siguiente quincena y te pago, pero no pagan. Y pues obviamente si no hay una garantía de pago, pues entonces ¿por qué meterías ahí tu dinero? Claro, y una pregunta aquí en este sentido que seguramente tú sabrás. Por ejemplo, en un país como Brasil que mencionamos, que tiene ahorita como reservas bastante buenas, empresas estatales como Petrobras, ellos cómo manejan, digamos, si tuviéramos que hacer una comparativa, digamos, de que ¿por qué otras empresas sí se animan a asociarse con Petrobras y no crees que vaya a suceder con Pemex? La primera y quizá la más importante es que es una cantidad bestial de recursos. Es la última gran cuenca que hemos encontrado de recursos petroleros. Es gigantesco la cantidad de petróleo que tiene Brasil, es gigantesco. Obviamente hay una cosa ahí de escala, es demasiado grande para que una sola empresa lo pueda desarrollar. Necesitas que alguien más le meta dinero, le meta su expertise, porque aparte es una cosa extremadamente complicada poderlo sacar. En el caso, por ejemplo, de por qué allá sí y acá no, la principal es que cada uno queda muy bien. A ver, por ejemplo, Petrobras tiene la experiencia para sacar este tipo de proyectos, pues Pemex pues no te está ofreciendo realmente nada significativo. A diferencia, por ejemplo, de Brasil, Pemex no te va a dar nada de dinero, en el otro Petrobras te va a poner capital, quiere aprender para después ser el operador 5 o 10 años después del proyecto. En el caso de Pemex es yo simplemente, como soy el hijo preferido de la nación mexicana, pues yo me pongo aquí y llévame como si fuera pues, literalmente un polizonte. Obviamente eso, como te lo mencionaba, si fuera una oportunidad globalmente competitiva, llamaría la atención, pero la realidad es que no hay nada al respecto. Híjole, qué triste para nuestro panorama de hidrocarburos. Que quieras o no, pues se tendría que aprovechar, ¿no? Le llevamos echando tanto dinero del bueno al malo, como dicen por ahí en el sector con Pemex, que es increíble que no se ve para cuándo ni por dónde, ¿no? Entonces, si te parece bien, Gonzalo, me gustaría que pasáramos a electricidad, ahora sí, ya que vimos el panorama, o no sé si hay algo que quieras agregar en el tema de hidrocarburos. Va a haber un temita de gas natural de importación que me gustaría que habláramos, pero desde la electricidad. Claro que sí, pero antes de eso, vamos a hablar de lo cotidiano, de lo que nos pasa todos los días, que es ir a cargar gasolina en esta semana o en la siguiente semana, pero vamos a tener que cargar gasolina. Y aquí, por ejemplo, Mau, te puedo ir diciendo que ya de una forma bastante explícita están hablando de control de precios. Y el gran problema es que eso, pues, así que a los que pintamos algunas canas, yo ya podría ser papá de varios de los de la audiencia, pero el gran problema de todo esto es que esa fórmula nunca ha funcionado. Todas las cosas que ya sabíamos antes de que el litro te lo dan de 900 mililitros, de 800 mililitros, de 750 mililitros van a regresar. Que el gasolinero o el pipero le va a robar
1000 litros de gasolina y se lo va a rellenar con agua o se lo va a rellenar con éter o gente que quiera hacer más vivales y le quiera meter etanol para que tenga que una potencia muy buena y ser competitivo. De todas, el que termina siendo más afectado es el consumidor mexicano. Pero por otro lado, la autoridad del gobierno te va a decir, yo estoy controlando los precios, yo me preocupo por ti, mexicano. Vamos a ver una explosión como creo que nunca la hemos visto de huachicol, de robo de combustible, pero pues obviamente esto es para sacar el sombrero político, pero en la práctica los que vamos a ver la negra pues van a ser los consumidores mexicanos. Esa parte está muy, pero muy complicada. Sin duda, sin duda. Y ya metiéndonos también un poquito a, más bien justo en el discurso, ¿no? Que se ha vendido mucho todo este paquete de leyes y la reforma en sí como un enfoque de justicia energética, ¿no? Que habrá que ver qué significa eso. Y como lo dices ahorita, y si vamos a controlar los precios, ¿cómo vamos? O sea, hay una idea de cómo hacer esa justicia. ¿Le vamos a cobrar menos a unos y más a otros? ¿O cómo lo ves tú desde, con esta idea Fíjate, de justicia energética? fíjate qué bueno que platicamos aquí tú y yo, porque yo sí les puedo platicar qué es lo que dice la ley y cómo entiende el gobierno la justicia energética. Y hay que decirlo, esto se parece mucho, es prácticamente lo mismo que lo que teníamos antes en la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Se trata de meter, ahora ya no va a ser evaluación de impacto social, ahora se llama manifestación de impacto social. Vamos a meter, por ejemplo, en el caso de la electricidad, el mandato que ya tiene la CFE desde su creación de extender la cobertura eléctrica. Vamos a poner que se tienen que celebrar audiencias previas, públicas, informadas con pueblos originarios, con pueblos afromexicanos. Todo esto ya estaba. Lo que hizo esta ley es envolverlo muy bonito, ponerle 7 capas de chocolate y decirte que ahora se llama justicia energética. Es exactamente lo mismo. No le agregaron ni una coma, es empaquetar lo que ya teníamos en esta cosa buena. Incluso, Mau, es bien interesante porque se pierden derechos. Y te voy a platicar por qué. Lo que era la ley anterior de la ley de hidrocarburos en su artículo 100 y 101 decía que los que tenían los derechos de la tierra, llámese ejidos o algún dueño que tenga un terreno, si ahí, por ejemplo, se celebraba un contrato, que había una ronda, de que alguien ganaba un contrato y ese contrato producía petróleo o gas natural, el dueño de la tierra se podía haber beneficiado hasta un 3% de la producción. Y eso es importante porque un pocito, por ejemplo, de 5000 barriles, pues a los precios de hoy le estaría llegando mensualmente cerca de casi $1 millón al mes. Hoy lo que estamos diciendo es, no, mexicano, tú tienes que apechugar y hacer patria y renunciar a eso porque tenemos que cubrir los programas sociales. Le estamos quitando dinero a la gente directamente. Y eso, pues bueno, obviamente no lo soluciona porque eso sería muy antineoliberal. Y pues bueno, es una tomada de pelo eventualmente. No le cambiaron ni le metieron absolutamente nada nuevo. Simplemente lo empaquetaron y lo llamaron otra cosa. Entonces, estamos una vez más frente a una maroma discursiva, ¿no? En la que no cambia mucho la realidad, pero en las palabras se busca vender como que ahora sí estamos haciendo justicia. No, pues la verdad que qué fuerte, pero bueno, no nos sorprende que en este país el sector energía se maneje, pues como ya nos tienen acostumbrados, ¿no? Con, con maniobras que no terminamos de entender por más que nos sentamos a analizarlas, ¿no? Pero muy bien, entonces Totalmente. creo que eso sería un poco en hidrocarburos, está pues precisamente, como siempre, el consumidor final es el que va a pagar las consecuencias, al final van a ajustar los precios, Dios sabe cómo, ¿no? O sea, tampoco veo que tengan las herramientas, pues porque en mi experiencia, ¿no? Desde el gasolinazo de Enrique Peña Nieto, pues fue un tema de que Mm. se hizo un esfuerzo grande en monitorear los precios, en comunicarlos, o sea, hubo ahí mucho desde la Comisión Reguladora de Energía, que ahorita vamos a hablar también
de los cambios en la regulación. Y Que ya pues, no existe, ya exacto, no existe. exacto. Ahora sí vamos a hablar de la difunta Comisión Reguladora de Energía. Y bueno, veremos cómo abordan el tema de regular los precios, que es un tema sensible, como ya lo vimos, es un tema de seguridad nacional, como se ha buscado establecer muchas veces con el tema de la soberanía energética. Entonces, si te parece bien, Gonzalo, nos pasamos al tema de energía, porque además se juntó con que se presentó el plan de fortalecimiento y expansión del sistema eléctrico nacional. Un tema que en nuestra charla pasada también pues, abordamos a profundidad, estuvimos hablando de los apagones que se presentan en el verano, precisamente en estados como Yucatán, que son los más vulnerables a la saturación del sistema. Pues me imagino que es una respuesta necesaria, esperada por parte de la sociedad y muy necesitada justo antes de que se venga el calor, pero ¿cómo la ves tú? Que en realidad, ¿qué nos están planteando? Fíjate, qué bueno que me haces esta pregunta, Mao. Y aquí, después de que nuestros buenos amigos ya deben de estar un poquito deprimidos, y si no le están es porque no le entendieron, y los invitamos a que lo vuelvan a revisar porque genuinamente regresar al esquema de 1980 es, es para ir a beber, sinceramente. Ahora, ya habiendo dicho eso, la parte de electricidad es muchísimo más entretenida. La parte de electricidad creo que va a haber cosas muy importantes para echar a andar bien lo que está haciendo aquí en este país. Te voy a decir primero qué no hace. No hace, por ejemplo, una parte sustancial de energías renovables, no viene nada en ese sentido. Se habla mucho de lo que van a hacer, pero por desgracia, cuando uno lo contrasta contra el presupuesto, pues mucho de esto son simplemente palabrería y las palabras se las lleva el viento. ¿Qué cosas van a ser interesantes? Suben, por ejemplo, el umbral de que no tienes que pedirle permiso a nadie de 0.5 a 0.7 de megawatts, 700 kilowatts. Eso puede funcionar muy bien para hogares, por ejemplo, de alto consumo o que están en lugares de mucho calor. Una parte como puede ser Tabasco, la península de Yucatán, la franja fronteriza, sobre todo la parte de San Luis de Colorado hasta Tijuana, que es una parte de mucho calor. Obviamente esto ayuda bastante. Tú puedes poner tu Oye, panel solar. exacto, justo, quería preguntarte eso, como, ¿qué significa? Que entonces yo como, pues, al final usuario de la CFE, como lo somos todos, voy a poder decir, ¿sabes qué? Yo estoy harto, voy a poner mis paneles que generen tanto y no me la va a armar de todos la CFE como lo lleva haciendo hasta este momento. Exactamente, exactamente. Eso es lo que dice la ley, eso es lo que dice la ley. Es muy interesante porque ojalá que estuviera la ley para que si de pronto tú pones mucha electricidad se la pudieras vender al vecino. La ley anterior, la de Enrique Peña Nieto, lo permitía. Hoy ese esquema se cierra, ya no puedes hacer realmente gran cosa de eso. Hoy lo que se está buscando es sobre todo, y ese es el gran secreto que trae escondida esta reforma, es que se le da mucha facilidad a los industriales para que puedan generar electricidad siempre y cuando no se interconecten a la red nacional de transmisión. Todo esto, porque mucha gente dirá, ¿y eso qué diablos quiso decir? Eso en general, por ejemplo, funciona mucho para lo que son parques industriales. Todo lo que ocurra dentro del parque industrial es prácticamente cancha libre. Háganle como quieran, pueden poner su propia planta solar, eólica, de gas natural, de diésel, si es que lo requieren, y empezar a producir su electricidad y pueden venderse entre las partes y no pasa nada. La autoridad no se va a meter siempre y cuando no te interconectes al sistema. En el momento que te interconectes al sistema, CFE te va a decir, oye, híjole, necesitas energía, ¿verdad? Pues te la vendo como si fuera tu energía base. O sea, no nada más lo que necesitas, es como si tú me estuvieras comprando todo a mí. Y Claro. esa parte puede ser un poquito complicada. Ok, Oh, no, déjame nada más preguntarte, porque decías que si, justamente en estos casos tal vez más industriales, que dices yo pongo una planta de generación eólica o solar, dices que le voy a poder, digamos, compartir hacia el parque industrial que tengo al lado, pero con nuestros propios cables. Ahora sí que literal montar, levantar nuestras torres y decir nosotros generamos entre nosotros.
Exactamente, y eso se llama redes privadas y la ley lo prevé y lo permite. Qué Puede ser interesante. una parte muy interesante. Eso yo te diría que es la parte que más entusiasma de lo que han presentado. Y hay que entenderlo, esto no es para favorecer al pobre consumidor o nuestros recibos que llegan horribles. No, esto viene para darle energía a todos los proyectos que quieren impulsar del Plan México. Ese es el pequeño secreto que es todo esto. Y fíjate una cosa que vale la pena que de una vez se lo aventemos a la gente. ¿Es que con esto va a bajar la luz? No, no va a bajar la luz. De hecho, toda la iniciativa, las más de 100 hojas que es la iniciativa, no habla de tarifas, en lo absoluto. Wow, la verdad que qué interesante. Y digo, nos avientas dos, un balde de agua fría y un balde de agua calientita, porque está bien interesante este tema de las redes privadas, me parece que podría ser. Pero, y ahí te voy a detener tantito y preguntarte a qué te refieres con estos planes, o sea, con que en realidad se está haciendo para los planes del, ahora sí que del Plan México, valga la redundancia, ¿no? Como un poquito si podíamos ahondar ahí, ¿a qué te refieres con eso? Claro, es muy interesante. Piensen justamente en el mapa de la República Mexicana y tenemos centrales casi en todo el país. Tenemos en Monterrey, tenemos en Tuxpan, tenemos una parte en el Bajío, tenemos en la parte de Guadalajara, tenemos otras en Colima, tenemos algunas plantas allá, las hidroeléctricas de Chiapas y de Tabasco. Tenemos también algunas plantas allá en la península de Baja California, perdón, de Yucatán. Obviamente lo que se hace es que es esta red para tratar de llegar y se interconectan las plantas con las plantas a través de las líneas de transmisión. Las líneas de transmisión son las que vemos en las carreteras, estas grandes torres de electricidad que van en el despoblado y atraviesan literalmente el cerro. Esas son las plantas o las líneas de transmisión, perdón. Es muy interesante porque esas líneas, lo que hoy te está diciendo es, sabes que mientras tú no te tengas que interconectar ahí, si tú tienes una planta o un parque industrial donde tienes, por ejemplo, en el caso de Querétaro, que tienes ahora los de Amazon y que tienes ahí a lo mejor una planta que hace manufactura o que hace bicicletas, por decir algún ejemplo, pues simplemente esta propia planta le puede vender electricidad a estos usuarios sin que haya ningún problema, siempre y cuando no la metan a la interconexión, que sería entonces que la puede tomar un usuario, si la energía se generó, por decir algo, en Puebla, que la pudiera recibir en la Ciudad de México, ahí es donde se meten muchos más problemas. Ahí la CFE dice, oye, pues una parte del negocio, pues ponte la del Puebla, vente para acá conmigo. En el caso de que si tú te quedas dentro del parque industrial, tienes prácticamente un área totalmente abierta. Qué interesante, la verdad. Y digo, ahorita dejemos el tema de tarifas un poquito al final, que hagamos como de resumen un poquito, como los temas, que, como de qué va a ser, qué vamos a poder esperar nosotros como ciudadanos, ¿no? Pero otra pregunta que te quería hacer, de lo que se estuvo cacareando, es que la CFE va a elevar su generación de energía limpia, lo que ellos consideran limpia, del 22.5 al 38, ¿no? En este lapso de 5 años que es el que contempla el plan. Pero ahí me entran más dudas que respuestas, ¿no? Porque también estamos viendo un poco que también prometieron que se va a construir, probablemente para lograr este objetivo, las nuevas centrales de ciclo combinado, ¿no? Que son las más eficientes, que platicamos la vez pasada un poquito como de qué va ese tema. Y para darle un poquito de contexto a la audiencia, pues hoy sabemos que la mayoría de la electricidad que produce CFE pues es con combustóleo, ¿no? Que es casi que un residuo del proceso de los hidrocarburos, que básicamente en ninguna parte del mundo se utiliza porque pues, se ha vuelto ilegal pues, por la cantidad de contaminantes que emite a la atmósfera, ¿no? Da más para que nuestra audiencia tenga de contexto que hoy en día la electricidad que usamos en México es sucia y contaminante, ¿no? Entonces, con este un poquito de preámbulo, ¿cómo ves esta expectativa? ¿Es muy ambiciosa? O no es ambiciosa, ya deberíamos de estar pues bastante más arriba según otros compromisos que habíamos hecho hace muchos años también. Pues, ¿cómo ves esta situación?
Mira, Mau, yo te diría de que el problema es de que están poniendo muchas promesas, pero esto se parece mucho, por ejemplo, literalmente, a que tú dijeras, ¿sabes qué? Voy a hacer una fiesta y voy a tener al DJ, voy a traer este alcohol, vamos a hacer aguas locas, vamos a hacer esto, pero el gran problema es que no tienes el lugar. Y en este caso, eso sería la red de transmisión. Aquí pueden poner y están planteando poner 9 nuevas plantas de energía renovable entre solar y eólica, la del viento, pero esto no es el problema. El problema no es la generación. El problema es que no hay una inversión importante, sustantiva, prioritaria, urgente en el tema de la transmisión. Y hay que recordarle a la gente, la transmisión y la distribución son monopolios de la CFE. CFE es el único que puede invertir. Ya llegamos a un absurdo, no que, bueno, no es cierto, absurdo no es la palabra, sino que llegamos a un esquema donde, por ejemplo, Querétaro, con tal de poder bajar la inversión de Amazon, lo que hizo es que fue el Estado el que invirtió en las redes de transmisión, el reforzamiento del sistema eléctrico en esa región y se lo regaló a la CFE. Se lo fue y se lo regaló para que simplemente no hubiera problemas y poder aterrizar esta inversión. CFE, pues valga la expresión, el viejo dicho mexicano, pues a caballo regalado no se le ve diente. Si a CFE le regalan cosas, pues quién son ellos para negarse. Obviamente, cuando tú te das cuenta que eso a fondo perdido, pues solamente lo puede hacer un gobierno. Difícilmente una empresa va a poder decir, oye, yo quiero construir esto para regalárselo al gobierno mexicano. Pues en ese momento probablemente te van a dar las gracias y vas a estar buscando trabajo al día siguiente. Obviamente eso no va a jalar. Encontrar cómo hacer este balance entre que el gobierno te puede ayudar una parte, a lo mejor el gobierno local, como fue el ejemplo de Querétaro, o bien empezar a decirle, oye, CFE, ¿dónde vas a invertir? ¿A qué ritmo vas a invertir? ¿Cuál de todos los lugares es el primero al cual lo vas a hacer? Es muy posible, Mao, de que todos estos buenos proyectos, son buenos, se queden justamente como esperando o en el tintero hasta que CFE se ponga las pilas. Y el problema es que llevamos al menos 2 años de retraso, 2023, con respecto a lo que deberíamos de estar haciendo el día de hoy. Totalmente, sí, sí, sí vemos como hay una disparidad entre los objetivos que se han estado poniendo y cómo solo se van pateando para más lejos, ¿no? Pero ya vemos cada vez más cerca la fecha límite, que era 2030 en la mayoría de los acuerdos internacionales. La lucha en realidad se hizo ya desde hace como 20 años para llegar al Mm. 2030 en mejores condiciones y seguimos ajustando y pateando los objetivos, ¿no? Pero entonces, ya entendiendo un poquito esto, me parece que la pregunta correcta sería, ¿y qué se está planteando para incrementar la capacidad de transmisión y de distribución? Que por lo que entiendo es el problema más grande que tenemos. Y sin él no va a importar cuánto invirtamos en energías limpias si seguimos en condiciones muy precarias para la creciente demanda de energía eléctrica, ¿no? Fíjate, eso es una respuesta que tiene dos versiones o dos interpretaciones o dos caras, pongámoslo de esa manera. La primera es que sí, efectivamente nos urge invertir en transmisión, CFE es el que debería llevar la voz cantante, pero poner redes de transmisión no es tan políticamente sexy, es la verdad. Prefieres poner una planta de generación y entonces estamos haciendo y bla, bla, bla. Y tienes una segunda, y es que por esta parte de la famosa prevalencia, que primero van las plantas de la CFE, es muy posible de que terminen las decisiones sesgadas. No tanto dónde se puede requerir esa energía, dónde está la demanda, sino a dónde CFE se le acomoda mejor. Déjame darte un ejemplo. Por ejemplo, el parque industrial o el parque solar, el de Sonora, el de Puerto Peñasco, es el peor lugar para verlo construido. Los precios locales de Sonora de electricidad son incluso negativos. No hay realmente gran industria y obviamente tienes un potencial solar gigantesco. Por el otro lado, al ladito tienes a Baja California que no produce tanta electricidad y que te la puede consumir. Obviamente la respuesta es no construyas la planta solar
interconecta el sistema con Sonora. Sonora y Baja California, aunque están pegados territorialmente, en términos de energía, no están interconectados. Es un sistema aislado lo que es Baja California. Aquí valdría la pena más poner una línea de interconexión y poderlos jalar al sistema. No ocurre. Pero obviamente puede decir, oye, estamos haciendo esta parte solar, porque a nosotros sí nos gusta la parte de los renovables y estamos a favor del medio ambiente, pero no ha solucionado el problema. Llega la parte a partir de abril prácticamente hasta septiembre, y sabemos de que la península de Baja California, también la de Yucatán, pues va a tener apagones. Ese es el gran problema. ¿Dónde deberíamos estarlo poniendo? Pues donde genuinamente se requiera. ¿Y dónde se requiere? Por azares del destino y también, obviamente, también donde está la demanda, pues es en la zona central del país. Todo lo que es el Bajío, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, un cachito de Zacatecas, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, todo lo que se va de exportación. Ahí es donde deberíamos estar poniendo el gran crecimiento de la demanda, pero pues obviamente eso no luce, ¿no? Es mejor decir, ay, lo vamos a ir a poner en Nayarit. Nayarit tiene el mismo valor energético que tiene Ecuador, es prácticamente nulo. Claro, oye, y entonces entiendo, entonces en el plan este que se presentó, pues no se aborda realmente esta situación. Para nada. Entonces ahí otro tache, ¿no? Porque pues ya lo habíamos platicado y creo que mucha gente es consciente que ese es el problema más grave que tenemos. Digo, más allá de temas que digo, nos interesan a nosotros y a nuestra audiencia ambientales, pero primero está también poder prender la luz, ¿no? O sea, al final del día es una obligación del Estado y que se ha tomado mucho su papel muy serio últimamente de estar diciendo que soberanía energética, justicia energética, pues ¿por qué no empezamos por garantizar que todas las casas tengan acceso, ¿no? Que fue algo de lo que también estuvieron cacareando mucho, de que ya se va a lograr el 100% de, de cobertura del sistema Cobertura. eléctrico nacional. Exacto. En esa, déjame detenerte tantito, Mau, porque esta parte de la cobertura lo hacen sonar como que ahora sí están haciendo las cosas. Llevamos literalmente estancados en 99.2% de cobertura prácticamente desde el 2006. ¿Y por qué? Porque genuinamente para una población, y lo digo con todo el respeto del mundo, una población de 300 habitantes en la Sierra de Guerrero no justifica poner una línea de transmisión de 20 millones de dólares. Es más, no vale ni siquiera la pena mandar a alguien a cobrar el consumo eléctrico, porque el consumo eléctrico no va a rebasar, de toda la localidad no va a rebasar ni los 6,000 pesos. Es lo que se va a gastar una persona en su sueldo más la gasolina en ir cada vez. Obviamente, por eso, esa es la razón por la cual no se hace. Y ojo, es bien interesante porque lo dicen, bueno, pero nosotros vamos a llegar hasta esos lugares. La reforma anterior lo hacía y lo lograba a partir de los proyectos de generación aislado, de proyectos aislados. Ahí es donde la CFE o el gobierno mexicano te ponía una parte solar o te ponía una planta o una turbina eléctrica, perdón, una turbina eólica y te generaba la electricidad para la pequeña población y funcionaba muy bien. Sí, Pero sin cuando, sin pero la cuando acá, necesidad, ay, perdón, nada más para que la gente, nuestra audiencia nos pueda ir entendiendo, sin la necesidad de invertir esos 20 millones de dólares en la línea de transmisión, ¿no? O sea, que, que, exactamente. que uno pensaría que es la forma inteligente de abordar el problema, como vemos con Starlink, que ahora con esa antena, pues internet satelital, pues ya puede llegar la cobertura de internet a cualquier rincón del planeta, que sería una manera de que el gobierno pudiera garantizarle a su población este tipo de servicios básicos utilizando la tecnología, ¿no? Que desde ahí pues pintaba bien. La mala noticia es que no va a ser así, por lo que entiendo. No, porque ahí aplica y hay que decirle incluso a la gente por qué no, ¿eh? Incluso vale la pena decirlo. No es que sean los malos de Malolandia y entonces están planeando cómo arruinar al mexicano. Muchas veces es como les decimos, es la parte de la economía. No vale la pena, no vale tanto el dinero poner una línea de transmisión porque en 50 años no se va a pagar la pobre línea de transmisión. Hay otras formas de hacerlo mucho más eficiente, quizá más a escala, pero se vale y se puede. El gran problema, el que estamos viviendo hoy,
es que si no lo hace el Estado mexicano a través de la CFE, que no lo haga nadie, porque son unos neoliberales que nos quieren ver jodidos. Y mientras tanto la gente se queda sin luz. Claro. Ahí es donde estamos. Por desgracia, y déjame ser bien claro, Mau, somos rehenes de la narrativa y del discurso. Eso es lo que somos. Qué interesante y qué triste, porque al final esas comunidades pues siguen sin ver los resultados. Ven pasar los gobiernos con distintos enfoques, pero al final no les llega la luz. Pero vaya que les llega Exactamente. el camión que reparte Coca-Cola. Yo no sé cómo no le preguntan a ellos que les den clases de cómo llegar a ese tipo de lugares, ¿no? Que parece ser que ellos nunca han tenido problema. Pero es lo malo que alguien más lo haga. Es como si hicieran quedar mal al gobierno. Totalmente, totalmente. Oye, muy cañón. Y ahora quiero entrar en un tema que me genera a mí mucha curiosidad, que es este tema del gas natural y pues parte de lo que se ha planteado de cómo se espera la participación de energías limpias desde la CFE, cómo esperan la reducción de emisiones de CO2 en 4,5% en estos 5 años. Pues parte de lo que yo entendí, también la verdad es que no he tenido la oportunidad de leerlas a profundidad, ni tengo el ojo que tú tendrías para saber exactamente dónde quedarse y analizar la situación. ¿Cómo ves este tema? En disculpa de Mao, también lo tengo que decir, nos aventaron más de 1000 hojas para leerlas en 1 o 2 días. O sea, yo soy de los poquitos y aquí se ven las ojeras horribles. Me Que imagino. pues ya, yo ya sé qué leer, yo ya sé qué buscar, pero era un mamotreto intratable. O sea, no es culpa de Mao, no es culpa de nadie, simplemente se vieron bien atascados. Claro, y las 6 propuestas de leyes en un solo paquete, ¿no? Ojalá, yo Son, creo que son 11, son 8 11. 9, son 8 leyes nuevas y modificaciones a 3 ya existentes. Ay, no más. Ay, no, pues sí, no, está muy cañón. Pero bueno, en este tema de estas centrales de ciclo combinado, digo que a mí me interesa porque desde la perspectiva ambiental, pues al final construir nuevas plantas con nuevas tecnologías, pues digamos que pensando en el futuro del planeta, pues trae aspectos positivos, ¿no? Seguimos hablando de hidrocarburos, pero estamos hablando de procesos nuevos, tecnológicos, que para mí, digo, salvo tu opinión, pues se escucha bien, excepto porque vamos a importar todo el gas que se va a usar en estas plantas de ciclo combinado, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre este asunto? Mira, creo, y fíjate, mucha gente de la que me conoce, de la que me lee, pensará de que Gonzalo es que tú le pegas siempre al gobierno. Pero esa vez creo que lo están haciendo relativamente razonable. Tenemos dos temas muy importantes. Uno, tener la energía de forma continua, confiable, que cuando tú quieras encender la luz esté ahí. Y por el otro, tenemos que bajar las emisiones, sí o sí. Y aquí empiezan algunas cosas. A diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos o de Europa, México, por ejemplo, solamente tiene 3 plantas de carbón. Dos son muy chiquitas ahí en el estado de Coahuila y una muy grande en Petacalco, ahí muy cerquita de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Esas plantas, yo te diría, Mau, no es que, vamos a quitarlas y vamos a dejarlas así. Tienen sentido en términos de una diversificación de la matriz energética, no apostar todos los huevos de la gallina a un solo combustible. Habiendo dicho eso, el corazón de esta matriz energética es el gas natural. Más del 60% de la electricidad que exploramos en este momento, mientras tú y yo grabamos, mientras nos están escuchando, sea en la computadora, en el auto o en el celular, viene de la electricidad. Y esa electricidad, 60% viene del gas natural. Como tú muy bien apuntas, hemos hecho la columna vertebral a través de las importaciones del gas natural. Y hay que entender que Estados Unidos tiene el gas más barato y más abundante del mundo. Lo que se ha hecho, y ya se hizo, ya vamos casi para 10 años, fue poner estos grandes tubos, estas grandes tuberías, gasoductos, para traer a México este gas natural barato. Y a partir de ahí pusimos plantas eléctricas y es lo que nos mantiene platicando tú y yo y que la gente que nos escucha. Obviamente aquí se abre un espacio muy importante.
Este gas natural permite que sea la energía más confiable, más constante que tenemos en todo el sistema después de la energía nuclear. Es la más así. Por desgracia, sabemos que no en todo momento el viento está soplando con la misma potencia. Sabemos que después del día, como puede ser la solar, viene la noche. Sabemos que no siempre llueve. Hace muy poquito estábamos en una sequía bastante importante. No siempre llueve, no tenemos tantas hidroeléctricas. Obviamente esta variabilidad, y mucha gente, creo yo, muy torpe, piensa que son intermitentes. No son intermitentes, son variables. El viento siempre va a haber viento. Y después de la noche siempre va a venir también el sol. Eh, Obviamente estas energías nos meten mucha variabilidad y lo que queremos es tener la certeza o la seguridad de que la energía va a estar confiable. Por eso el gas natural se ha construido esta estrategia. Y esto nos lleva a un principio, Mao, de lo que habíamos platicado al principio de nuestra conversación, y es que el lugar de los renovables va a ser justamente en el margen. Nos va a ayudar muchísimo cuando tengamos estos picos de demanda. La energía eólica, solar sobre todo, es la que nos va a ayudar con estos picos. México tiene un lugar envidiable. 83% del territorio es susceptible de muy, pero muy buena captación de energía solar. De energía eólica apenas es el 46%, pero no es nada despreciable. ¿Cómo podremos estar administrando esto? ¿Cómo podremos incorporarlo en nuestra vida diaria? Una parte, hay muchos programas, va a haber más programas para la parte de adopción de paneles solares, pero tenemos que tener una estrategia que haga sentido. Hoy, Mau, tiene sentido, pero solamente en una escala, no para todos. Totalmente. Qué interesante. Entonces, justamente este tema de las renovables, ¿no? Porque entonces me gustaría también conocer tu perspectiva sobre cómo se catalogan justamente a estas energías limpias, ¿no? O sea, al final, pues nos queda muy claro que los renovables como el sol, la lluvia, como bien dices, podrán ser variables e intermitentes, pero casi que podemos contar con ellos al otro día, ¿no? Normalmente sale el sol después de la noche. Pero ¿qué te parece a ti el esfuerzo de este tipo de plantas de ciclo combinado? ¿Tú crees que puedan o que estén haciendo realmente un cambio en cuanto al medio ambiente o simple y sencillamente es un tema de diversificar la matriz, de garantizar la continuidad del servicio? ¿O crees que, digo, porque ya yéndonos un poquito también a mezclar aquí el discurso, tenemos una presidenta que pues, tiene educación ambientalista, ¿no? Y entonces, en teoría, ella debería de tener como prioridades este tipo de temas. ¿Crees que esté enfocado o que haya una arista que la podamos leer desde ese lado, como que estamos haciendo algo para mejorar las condiciones ambientales? ¿O solamente es un tema de garantizar el servicio de la empresa del Estado? Te voy a ser sincero, sinceramente creo, que es un tema únicamente de postura, es una fachada. Y te voy a decir dos ejemplos. Uno, sabemos que la doctora Claudia Sheinbaum ha hablado mucho que sus credenciales ambientalistas y todo eso, pero cuando fue jefa de gobierno no tuvo ningún problema en destruir el humedal de Xochimilco al sur de la Ciudad de México para poner un distribuidor vial. Eso no suena muy ambientalmente responsable que digamos. Ella al día de hoy, ya como presidenta, no ha criticado nada de lo que fue la devastación del Tren Maya. Se llevaron cerca de 10 millones de árboles y se los siguen llevando. Es muy probable de que en algún momento de los siguientes 10 años la península de Yucatán se quede sin agua potable. Es muy posible y la presidenta no ha detenido en absolutamente nada. Ok, es parte de la inercia, es parte de la herencia del gobierno anterior de Andrés Manuel. Ok, vamos a tomarlo por cierto. ¿Puede hacer ella hoy una diferencia? Y yo te diría que, a ver, en la parte eléctrica creo que está poniendo su granito de arena, creo que está haciendo la parte que le corresponde, pero no es todo. ¿Y a qué me refiero con eso? Para el 2026, probablemente 2027, vamos a ver a la refinería de Dos Bocas ya entrar ahora sí a toda su capacidad o muy cercana a toda su capacidad. La cantidad de emisiones que va a generar Dos Bocas va a anular
todos los esfuerzos de energía renovable que tengamos en el sector eléctrico. Y no es poca cosa, Mao. Estamos hablando de que la refinería solita puede aumentar el 20% todas las emisiones contaminantes del país. No es una cosa chiquita. Y obviamente no vemos, yo creo que nadie en el espectro político y nacional, y si me apuras internacional, de que vayamos a cerrar alguna de las refinerías de Pemex. Esa parte es donde se hacen avances modestos, pero la inercia creo que es más grande de lo que puede hacer la presidenta. Muy bien, muchas gracias Gonzalo por esa respuesta que involucraba un poquito más panorama político, no tan técnico, pero bueno, creo que también es importante para nuestra audiencia que vea pues las magnitudes de este tema, ¿no? Cómo terminan tocando todos los aspectos de la vida en sociedad en este país y hacia afuera también. Entonces, por último, Gonzalo, me gustaría que tocáramos rápidamente para que también no se les haga tan larga la charla a nuestra audiencia. Dos temitas que ya mencioné brevemente, que ya comentamos de poquito. Uno es el papel de la Comisión Nacional de Energía, que viene a ponerle la cruz a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y también me gustaría que pudiéramos abordar tema justamente de la inversión privada, que ya hablamos en hidrocarburos, de cómo están planteadas estas asociaciones que no van a ser muy atractivas, pero cómo están planteadas para el sector eléctrico. Entonces, a ver si podíamos comentar estos dos últimos asuntos que creo que ya con eso le podemos ir dando un poquito más de cierre a la charla. Claro que sí, Mau. Pues mira, el primero hablemos de los reguladores. Y sí, efectivamente se eliminan dentro de esta reforma que eliminó al INAI, que eliminó a varias entidades, pues simplemente también se elimina la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que prácticamente es absorbida por la Supersecretaría de Energía, que ahora va a tener un trabajo, pero impresionante. Ahora le toca hacer una gran regulación. Y después, justamente también se llevan entre las patas, hay que llamarlo, a la Comisión Reguladora de Energía, que ahora se vuelve la Comisión Nacional de Energía. Ahí prácticamente le dejaron la gran mayoría de sus funciones, de sus atribuciones, entre algunas que están ahí, es por ejemplo dar permisos de gasolina, bueno, de venta al público, de importación, de exportación, de almacenamiento, de trasvase, y sobre todo las partes más importantes es que es la que va a estar regulando, supervisando que se cumplan, pues básicamente las reglas, eso es lo que está haciendo. Esto ya lo hacía la Comisión Reguladora de Energía, no hay como tal un cambio sustancial de lo que está ocurriendo, pero pues bueno, era parte de las reformas que hizo Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero del año pasado, del 2024. Es básicamente lo que estamos viendo. ¿Dónde viene la parte de la inversión, que es la segunda parte de tu pregunta? Yo creo que, como te mencionaba casi al principio, va a venir muy diferenciada. Creo que hay elementos muy importantes, sí hay avenidas de oportunidad en el tema eléctrico, en todas las tecnologías. Llámese gas natural, llámese energía solar o eólica, creo que va a haber muy buenas oportunidades y es parte de lo que el discurso público va a estar celebrando y creo que con cierta razón. Sin embargo, hay que decirlo también, esto no va a ser absolutamente el caso o no va a ser para nada el caso en el tema de hidrocarburos. En hidrocarburos, yo sí veo que vaya a haber compañías que venden hoy combustible, gasolina o diésel, que se van a salir del mercado mexicano. En lo que estamos haciendo tú y yo esta entrevista el viernes 7, se está discutiendo precisamente la introducción de precios máximos en gasolina y diésel. ¿Cuál es el problema? Pues obviamente no reconocer los costos. Y el mercado ha estado muy volátil. De pronto viene Trump y amenaza con unos aranceles y entonces ocurrió una tormenta invernal como acaba de ser hace un mes o acaba de venir algún fenómeno natural o un acto de sabotaje o algo y los precios suben y bajan. Lo que hoy está diciendo el gobierno es, ¿sabes qué? A ver, no nos vamos a meter en problemas, el precio siempre va a aumentar poquito, pero siempre va a aumentar. Tú, mexicano, no te preocupes, ya sabes cuánto va a costar el siguiente mes. El gran problema es de que eso es muy injusto para los mexicanos. También debemos de podernos beneficiar cuando hay mucho petróleo o hay mucha energía o hay mucha gasolina y que los precios efectivamente bajen.
pero entender de que esto no es en el interés del gobierno y sobre todo que es un gobierno que no tiene dinero, es un gobierno que en el año 2024, Mau, ganó más de 400.000 millones de pesos, poco más de 20.000 millones de dólares, por concepto de impuestos a la gasolina y el diésel. Obviamente no hay forma que vayan a renunciar a esa cantidad de dinero porque es el sostén económico de todo lo que están haciendo. Totalmente. Entonces, ahí vemos justamente un esfuerzo regresivo con la liberalización de los precios, que pues ya no va a haber tanto incentivo a los privados que pongan su propia estación de carga o gasolinera y no digamos electrolineras. O sea, también, si pensamos que estamos yendo hacia allá. Y este tema de los precios, tú que ya te pudiste echar un clavado en las leyes, ¿también está pensado para temas de electricidad, esto de precios máximos? No, ahí te puedo decir que no, no hay nada, pero para que lleguemos al tema de las electrolineras, requieres que CFE haga una inversión importante en distribución. Y prácticamente, por desgracia, Mao es como el hermano menor de la familia, pues a él ya prácticamente le tocó lo que sobró del hermano grandote, el del medio y el chiquito. Casi le toca pues lo que sobre. Y por desgracia, si queremos impulsar la electromovilidad, pues tendremos que estarle poniendo más dinero. Y no hay realmente en toda la ley, en todas las iniciativas que se presentaron, un impulso claro precisamente a este tema. Híjole, pues no, qué panorama, la verdad, qué charlas, las nuestras siempre terminan con un panorama oscuro, pero me da gusto que esta vez pude ver un poquito de luz, sobre todo en estos temas de electricidad, con las redes privadas, con estos planes de plantas de generación, de eólicas que se está anunciando como un poquito de este lado, y me da optimismo que tú lo veas con un poquito de optimismo, cuando menos algunos aspectos, porque la verdad sigo mucho lo que haces, lo que escribes, tus comentarios, y me da gusto ver que te da un poquito de esperanza, aunque sea, imagínate, eso se traduce en mí y en nuestra audiencia, espero que también se traduzca en esperanza en este tema, pues la verdad tan complejo. No, totalmente, totalmente. Y por eso justamente cuando empezamos con la parte de hidrocarburos, los mandé a que se echaran su tequila, su mezcal, su brandy o una cubita, una cubaby para aguantar estos temas, porque está complicado, no te voy a mentir, Mao. Mucho depende de que logren generar la confianza el gobierno para atraer inversiones, porque de otra forma todos estos planes solamente se van a quedar en el tintero. Yo hago votos porque genuinamente vengan estas inversiones, se den estos ambientes de inversión, porque eso es eventualmente trabajo, es eventualmente inversiones, es una renta eléctrica, una renta petrolera, si llegara a ser el caso. Pero si no logramos ser serios, ya más allá del discurso, pues simplemente hay otras oportunidades y otros lugares donde invertir. Totalmente. Pues muy bien, Gonzalo, muchísimas gracias. Y ahora quisiera nada más darle un pequeño adelanto a nuestra audiencia, ahora sí que un regalito de algo que se pueden esperar, porque Gonzalo, pues muy amablemente, pues nos está compartiendo, pues escribir un artículo que tiene y que está preparando sobre el tema del proyecto Saguaro, ahí en Baja California y Chihuahua, que pues si siguen obviamente nuestras redes, sabrán que le hemos dado mucha cobertura al tema y pues que ha sido muy relevante desde el frente ambientalista. Así que Gonzalo, nada más para dejar picada a nuestra audiencia de qué va el tema y por qué está diferente tu enfoque con el que hemos visto en otros lados. Claro que sí. El primero, Mau, es entender de que es un proyecto que no beneficia en nada a México. Hay que entender de que este gas natural no se hizo en México, se extrajo, perdón, en Estados Unidos a través de fracking y la idea es meterlo a territorio nacional, llevarlo a partir de Ciudad Juárez, sí, básicamente Ciudad Juárez, Samalayuca, hacia Puerto Libertad en Sonora, en el Golfo de Baja California, Mar de Cortés. El gran problema, y cosa que no es muy pública, es que México no tiene impuestos a la exportación de gas natural. Así que solamente vamos a ver pasar este gas natural, el más barato del mundo, y ningún industrial mexicano se va a poder acercar a ese gas natural.
no hay ninguna obligación de que lo dejen en el país, nadie lo va a poder aprovechar y además no le vamos a poder cobrar prácticamente nada de impuestos, nada. Una cosa que acabo de enterarme el día de hoy es que las oficinas de la empresa que lo está desarrollando, Mexico Pacific Limited, ya cerró sus oficinas en Houston y se están mudando a la Ciudad de México. Es muy importante entender, y sobre todo va a ser gran parte del enfoque del artículo, que una parte, y es parte de lo que han hecho los ambientalistas de defender el proyecto en el agua, principalmente lo de las ballenas, pero el punto donde se puede detener este proyecto es precisamente en Chihuahua. La ruta del gasoducto que lleva el gas de Estados Unidos a México pasa por dos áreas naturales protegidas. Ahí es donde tenemos que hacer la presión, porque sin ducto no hay planta y si no hay planta, no hay barcos y si no hay barcos, salvamos a las ballenas. Increíble, Gonzalo. Muchísimas gracias. Y pues muchísimas gracias a ustedes también por escucharnos. Ya saben, este es su podcast de confianza, Magnitudes, en donde nos metemos en los temas, los hablamos sin miedo y esperemos que les haya gustado a ustedes. Muchísimas gracias, Gonzalo, una vez más por tu tiempo, tu claridad y un gusto como siempre. Y ya sabes que tienes la puerta abierta para regresar a este espacio cuando quieras o cuando los temas lo requieran. No, buenísimo, mi querido Mau. Siempre un gusto platicar con ustedes, con todos los chavos, porque genuinamente, yo lo tengo que decir, tenemos que movernos. Porque toda la apuesta del sistema está en que no hagamos nada. Nos podemos enojar e indignar, pero si nada más queda en eso, es cancha abierta para ellos. Y me niego a pensar que ese es el caso. Totalmente. Y en eso coincidimos y estamos en la misma lucha. Así que muchísimas gracias, Gonzalo. Nos vemos, gente. Muy amable. Nos vemos a la siguiente.